Licenciado Jesús, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Pues una semana agitada, sin duda, Jesús, muchas situaciones del ámbito jurídico y de otros temas en general. Y uno que llama la atención es esto del penal de Atlacholaya, luego el penal federal, luego que se va de un reo. ¿Qué situaciones están pasando en Morelos en estos temas, Jesús? Y bueno, una de las cosas que llamó la atención fue la declaración del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, que después fue avalada y apoyada por otros funcionarios, de que hace falta construirse en Morelos un penal de alta seguridad. Ah, caray, para que no sigan ocurriendo los hechos que pasaron pues recientemente allí en Atlacholoaya. Esto nos llama la atención, nos obliga a pensar cuáles son las diferencias, Jesús, de los penales. Hay de alta, de media, de baja, de nula seguridad. ¿Cómo se clasifica esto? ¿Quién lo determina? ¿Cuándo es que se decide instalar uno de ellos en algún lugar? Sí, Evaristo. En relación a ese tema, es muy importante pues conocer el tipo de penalidades que se van a sancionar o que se van a cumplir dentro de los penales. Y en este caso particular, pues se entiende que el penal de Atlacholoaya, pues siendo un penal estatal, pues debe de cumplir ciertas características para poderse satisfacer las exigencias. Sabemos que hay sobrepoblación, sabemos que hay mucho índice delictivo que genera como consecuencia pues que las cárceles se llenen de gente que al final pues no se pueda controlar y se den estas situaciones. La necesidad de crear una nueva institución de esa naturaleza pues es con la finalidad de distribuir a los internos con el objeto de que puedan controlarse estos. Ahora no perdamos de vista que es una reinserción social. La intención de los penales es darle la oportunidad de que se reintegren socialmente. De ahí se tiene pues que la clasificación que me mencionabas pues se considera en 4 vertientes: la situación jurídica, la de género, la de edad y la de régimen de vigilancia. Aquí Eso vale la pena repasar. Entonces son cuatro criterios. criterios que se deben A ver, lo utilizar: repasamos. situación jurídica, Ajá. género, edad y régimen de vigilancia. Correcto, ok. Las cárceles efectivamente van a estar divididas entre las de máxima seguridad, mediana y baja seguridad, pero no quiere decir con esto que deban de estar por separado, ¿no? Inclusive Atlacholoaya es una cárcel que tiene esas áreas de acuerdo a sus secciones, la área de alta seguridad, media o baja, pero la sobrepoblación ha generado que incluso ya no se pueda controlar esa situación, pero la realidad es de que las cárceles en sí tienen que tener estas medidas. Ahora, esto se toma de acuerdo al tipo de delito que se cometen. Las cárceles de esta naturaleza tienden a ocuparse de acuerdo al tipo de delito que se haya realizado. Ok. Del fuero federal. O sea, no vas a cualquier cárcel No, entonces. del Se fuero consideran federal, estos cuatro factores. del fuero federal, del fuero común. Pero ahí también se entiende que tratándose de los derechos que tienen las personas y de los tratados internacionales y la propia Constitución en su artículo 18, pues se debe de atender al beneficio que se le da en la reinserción a las personas detenidas, como es la cercanía a su domicilio. Y de ahí tenemos que a través de esos convenios se hacen los movimientos internos, quienes puedan estar más cerca a su domicilio. Desde luego esos derechos se les restringen en muchas ocasiones a los que pues son de alta peligrosidad, porque eso lo que se requiere es que estén en áreas de máxima seguridad para que no puedan fugarse de ellas o generar un daño mayor. Entonces ahí se entiende que a través de los convenios los internos deban de ser acercados al área, a su domicilio, para que su debida reinserción social, pero atendiendo al grado de peligrosidad o al tipo de delito por el cual ha sido condenado. No debemos perder de vista que en las cárceles no solamente hay personas sentenciadas, también hay personas que están durante un proceso, Sí. es decir, o están procesadas o están sentenciadas, lo que lleva a que en base a esa clasificación pues puedan ser movidos o no a cada una de tipo de cárceles que existan. Pero en sí deben tomarse en cuenta esas 4 vertientes para poder establecer la ubicación de los internos en cada una de esas áreas, sin perder de vista que hay cárceles federales y estatales o municipales incluso.
Inclusive estamos hablando de que son cerca de 389 cárceles en el país, de las cuales solo 17 son federales. Esto a dato hasta el 2015. De ahí que su administración pues vierta más en razón del tipo de penas que se estén cumpliendo. Ahora, también no se debe perder de vista que los que están siendo procesados es en un porcentaje mucho mayor que los que están siendo condenados o los que ya están condenados. Ciertamente. Por tratarse de un dato específico, en materia federal, cerca del 75% son procesados. 75%. 75, 80%. Solo 25 ya tienen su sentencia. En los mismos términos están los fueros locales. Entonces, hablamos de que es un alto índice de personas que están siendo procesadas y por consecuencia en su sentencia a uno se le puede ubicar en un área, ¿no? Entonces, las situaciones que han estado prevaleciendo ahorita en las cárceles pues se da más sobre la población. Hablamos de que entre todas las cárceles tienen una capacidad para tener cerca de 200,000 reos o internos, y estas llegan cerca de 251,000. Entonces hay un rebase ahí. Y tratándose de esa situación también debe distinguirse que entre una de las clasificaciones hombres y mujeres, los hombres en el ámbito delictivo en cuanto hace a la reinserción social están cerca de un 95% y las mujeres a un 5%. Entonces son situaciones y datos que se deben tomar en consideración, claro, para clasificar el tipo de área de seguridad donde van a estar internos. Desde luego, tratándose de la situación jurídica, si la cárcel tiene una capacidad determinada, pues si los procesados son más que los sentenciados, pues ahí donde se genera la sobrepoblación, en la que no puedes ingresar a un procesado a un área de máxima seguridad, o lo tienen que hacer dependiendo del tipo de delito por el cual está siendo procesado. Eso es algo que se debe tomar en cuenta, aunado a que la mayoría de los delitos actualmente los detenidos en un alto índice son por delincuencia organizada. Entonces también ahí existe una subclasificación tratándose de los que son de delincuencia organizada o los que son del fuero común, delitos de bajo impacto que pudieran ser condenados inclusive con semilibertades o con prisiones mixtas, ¿no? O con otro tipo de pena, ¿no? De sanción, servicio a la comunidad, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces ese tipo de sanciones nos llevan a que la cárcel deba ser de mínima seguridad, pero tratándose de que la cárcel en la que concentras a todos los internos están mezcladas, pues ahí se da mucho esa situación de la sobrepoblación. La clasificación se rompe en cuanto a cómo deben de estar establecidas su área para cada uno, y por consecuencia se requieren mayores instalaciones. Pero en sí, la clasificación específica es de fuero federal, es de fuero común. En consecuencia, entonces, antes que un penal de seguridad, tendríamos que revisar todas estas condiciones, ¿no? Sí, las condiciones que se están dando para los internos en cualquier penal en nuestro país, pues se da más o se deriva más de su situación jurídica. Si están siendo procesados, puede ser que sean internos de alta peligrosidad y que están en áreas de alta seguridad, pero sin embargo su proceso a veces no les permite que se puedan ya instalar en un área de alta seguridad, o incluso tienen que haber constantes movimientos al respecto de situación jurídica, y eso es de alguna manera va tomado de la mano con los procesos de tipo penal. Correcto, entonces una persona que ha delinquido, se consideran estos factores, 4 factores para ver a dónde lo mandan, ¿no? Esto lo determina un juez. Sí, no, es una situación relacionada a la reinserción social, el área pues en la que se pretende que el interno sea reinsertado a la sociedad, pero desde el momento de su detención queda bajo la tutela y resguardo del Estado. Okay. El procedimiento judicial es únicamente por cuanto a la sanción y al debido proceso, el derecho que tiene de defensa, pero en cuanto a la tutela, al cuidado de un interno, en cuanto a cómo se debe administrar su retención, es una facultad del Estado. Correcto, entonces habría que entender que dependiendo, por ejemplo, del sexo de la persona, si es hombre o mujer, se toma en cuenta si es mayor o menor de edad, ¿no? Así es, sí. También se toma en cuenta, y por supuesto el delito, si es grave o es, como decía el abogado, ¿no? Delincuencia organizada o del fuero común o convencional, que no son Exactamente. de las que son de peligrosidad, pero en una cárcel se contempla esas clasificaciones para poder hacer que el interno esté en el área que le corresponda.
Correcto. ¿Y cuál es la diferencia del penal federal al penal estatal? El delito, Nada más. el delito en cuanto a la competencia del procedimiento. Si el delito fue de competencia federal, pues se manda a la cárcel federal. Desde luego, a través de los convenios que existen, pues, y tratándose de los derechos de las personas de reinsertarse socialmente, tratándose de que uno de los principios es que estén cerca de su domicilio, ambiente social o casa habitación, pues eso hace que muchos de los internos pues sean trasladados a estados donde estén más cerca de su origen. Pero cuando este grado de peligrosidad rebasa la salvaguarda de este interno, pues se busca la cárcel más adecuada para su situación. Claro, claro, pues y has dicho, Jesús, un tema que me parece fundamental, básico, que la intención es la reinserción social. Y de acuerdo con lo que hemos visto en los últimos años, pues no solamente en Morelos, me parece que en todo el país ese es un tema pendiente, ¿no? Sí, ahí infieren mucho los derechos humanos, las condiciones de las personas, en cuanto a pues el acto que realizó, si no es de peligrosidad, pues qué facilidad podría de proporcionarse para que se reinserte socialmente. Pero en muchos de los casos, cuando el delito se considera de gravedad o delincuencia organizada, pues el cuidado debe ser con mucho más exactitud, sobre todo porque se entiende que la delincuencia organizada se encuentra asociada a otras personas que pudieran estar delinquiendo en comunidad, de forma colectiva, y hacen que pues rescaten a veces internos o traten de buscar la forma de fugarse. Claro, por otra parte hay que decir que sí hay actividades, se intenta esto de la reinserción, ¿no? Hay hoy los internos en algunos lugares, aquí en Jojutla, por ejemplo, pues hacen bolsas, hacen manualidades para su sustento, también sabemos que les llevan actividades culturales y artísticas, pero la tan ansiada reinserción social todavía es un objetivo lejos de ser alcanzado. Sí, así es, Evaristo. Pues comentaba, 389 centros penitenciarios que hay en el país, de los cuales pues 200 están con una capacidad para 206,000 personas, y estas se ven rebasados están como en 251,000 personas. Entonces hablamos de más de 50,000 que están insertos en esas cárceles y que ya no está considerada para esa población. Entonces sí hay un rebase en cuanto a la población. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Ustedes, los abogados, han escuchado estudios, análisis de qué está pasando con las personas que delinquen. Hay un porcentaje mundial en que puede ser normal y cuánto lo hemos rebasado, porque hay más delincuentes que espacios en las cárceles, por ejemplo, ¿no? Se proyectó mal, se planeó mal, o que la maldad ha crecido en México desde hace años. Pues todo va relacionado a los procesos. También debemos entender que en los procesos de tipo penal, en cuanto la sentencia se emite, pues empieza la contabilidad de la sanción, y eso debe hacer que se genere un ciclo, ¿no? Aquí en México pues sabemos que las penas pues son de años de cárcel, y debe haber las áreas específicas para los que pues de alguna manera tienen que cubrir mucho tiempo, pero mientras no se sabe esa situación son procesados, y eso implica que deban de estar en cárceles en que no están especificadas sus condiciones. Aquí en México se respetan mucho los derechos humanos relacionados a los internos, y las condiciones van basadas a ese punto, en base a lo que establece la Constitución en su artículo 18. Entonces, esa situación hace que el presupuesto que el Estado brinda para las cárceles, pues a veces se ve rebasado, porque los procesos a su vez se ven estancados. Correcto, bueno, pues ahí está el tema, mucha gente en las cárceles, no cabe, y luego vienen todos estos problemas. Jesús, no sé si con tus compañeros abogados hayan platicado esta propuesta de generar una nueva cárcel y ahora de alta seguridad. Eso me parece sería una pena que en Morelos, lejos de generar más parques, más teatros, más cosas recreativas o de cultura, pues tengamos que crear un penal. Eso significaría que la delincuencia pues ya está a tope, nos rebasa, y hoy es un problema que no se ha podido resolver. Pero ustedes que platican, ¿consideran realmente necesario un nuevo penal? Otros 300, y si sigue esto creciendo, otro y otro, así hasta el infinito. Sí, ahí tenemos una situación de las políticas públicas, ¿no? Tomamos en cuenta que nuestra población ha crecido, la delincuencia, y de alguna manera deben serse implementadas políticas que impidan que la delincuencia se vaya generando entre los jóvenes. Como había mencionado, una de las clasificaciones son los adultos y los menores. No sabemos en este momento si los menores podrían ser mayor
capacidad delincuencial que pudiera ser necesario hacer una cárcel más grande para menores de edad. Igual, tratarse del porcentaje entre hombres y mujeres, pues también sabemos que las mujeres en un 5% del total de las personas relacionadas a los procedimientos penales o incluso detenciones son mujeres y el 95 hombres, lo que nos lleva a que las cárceles pueden tener que exigirse condiciones para que estén insertos varones y las de mujeres podrían ser inferiores. Entonces tienen que tomarse en cuenta todas las vertientes en las que te dan el dato para determinar en qué áreas se requiere mayor esfuerzo, ¿no? Y sobre todo para evitar ese tipo de sobrepoblación, pues a lo mejor prevenir el delito es uno de los factores importantes para evitar que pues la gente se vuelva delincuente o cometa delitos. Así es la prevención. Y aquí dos cosas. La primera, pues la educación en casa, ¿no? Así es. A ver, niño, ¿por qué te agarraste eso que no es tuyo? Devuélvelo. Partiendo de ahí, eso nos ahorraría a la larga pues muchos problemas que hoy tenemos y que pues nos tiene un sistema penitenciario en franca situación, complicada, difícil, sin recursos, así va a estar muy difícil resolverlo. Por lo tanto, yo creo que deberíamos empezar cada quien en sus casas educando a los niños para que estos no sean los delincuentes, ¿no?, del futuro. Sí, es un diálogo constante entre los abogados, entre la población en general. La situación que estamos viviendo pues es preocupante, pero en ese sentido la única opinión que podemos dar es en relación a la prevención. Claro. Entonces, situaciones que se han venido desembocando por por hechos que han venido evolucionando. Ya el tiempo, en la actualidad, tanto la sobrepoblación, todo ha generado que haya pues mayores índices delictivos, pero todo eso depende también del número de población en la que nosotros habitamos, ¿no? Definitivamente, y también de las condiciones de bienestar, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo. Pues gracias, Jesús. Gracias, Evaristo. Gracias, público.